Según los medios de comunicación, esta noche en ese lugar donde está nuestro Papa Francisco, en Polonia, según estimado un número, 1.600.000 jóvenes. Que me maravilla pensar, hermanos, que en esos hermanos están también 10 de nuestra parroquia, 10 de nuestra comunidad, 8 jovencitos junto con un matrimonio, y también nuestro párroco Padre Hilario, que se encuentra pues con ellos acompañándolos. Qué alegría saber, hermanos, que también seremos nosotros bendecidos con el testimonio de estos hermanos, nuestro párroco, de esos jóvenes, de este matrimonio que está presente allá en Polonia. Yo espero de verdad, hermanos, que mañana, ojalá domingo o esta noche, tú puedas escuchar, buscar alguno de las intervenciones de nuestro Papa Francisco hacia los jóvenes, hacia las autoridades, hacia los matrimonios. Ayer dijo maravilloso, una vez más, recordando esas 3 palabras que aconseja el Papa Francisco para todos los novios y para todos los matrimonios. 3 palabras que ayudan mucho en la vida familiar: pedir perdón, pedir permiso y decir gracias. Esas 3 palabras las hizo repetir delante de todos y la decían en polaco o algunas la decían un poco en otros idiomas. 3 palabras maravillosas para el cristiano en el matrimonio, en esa relación entre novios o en la familia, entre los esposos. Que no venga a faltar el pedir permiso, no venga a faltar el pedir perdón, que no venga a faltar ese gracias, ser agradecidos el uno hacia el otro. Pues así, te invito, ojalá hoy, mañana, tengas de ese tiempo, escojas ese tiempo para unirte a la Iglesia Universal, unirte y escuchar ese mensaje a todos los cristianos, hombres de buena fe. Hoy decía a los jóvenes, por ejemplo, invitaba a los jóvenes a salir de esa comodidad. Nuestros jóvenes están como en un sofá tecnológico, en pocas palabras decía. Hay que salir de esa comodidad, de ese sofá tecnológico. Uno está allí, los jóvenes están como en una esfera. Y además decía a nuestros jóvenes, hay que salir, quieres vivir, a vivir la vida con Cristo. Hay que salir de ese sofá. Y así una vez más también levantaba una oración para que no haya más terrorismo, escuchando los hechos de estos últimos tiempos, de esos últimos días. No más terrorismo, que el Señor toque el corazón de los terroristas, decía nuestro Papa desde Polonia. En una ocasión ya comentábamos, el Papa decía, terrorista no es solo aquel que tiene una bomba y se hace explotar, o aquel. También hay un tipo de terrorista inteligente, decía nuestro Papa Francisco. El terrorista inteligente es aquel que ataca solo con la lengua, queriendo destruir especialmente en la familia, en la parroquia, en la comunidad. Hay un terrorismo que es con la lengua, no es solo con armas. Pues bien, les invito una vez más, les recuerdo, este día, esta noche, mañana estar en comunión con nuestros pastores escuchando ese mensaje. Queridos hermanos, hace un par de semanas escuchábamos 2 hermanas, Marta y María. Marta, que está renegando, murmurando de su hermana María, que está escuchando a los pies de Jesús. Marta, que está como enojada, está reclamando por su hermana María, que no le ayuda en los quehaceres de la casa. Hoy tenemos 2 hermanos, y parece que 2 hermanos varones, pero no tenemos los nombres, pero podemos ponerlos. Piensa tu familia, piensa tal vez a ti mismo, en tu familia. Es maravilloso, hermanos, en el Evangelio, Jesús está en una muchedumbre y en ese momento llega un hombre y acusa públicamente a su hermano. Nosotros vamos a ver en la Escritura, en la palabra de Dios, hay otros momentos
en que llegan las personas movidos, pero no ni por amor, ni por caridad, ni por buenos sentimientos hacia Jesucristo y mucho menos hacia el hermano. Están ahí siguiendo a Cristo, pero con una intención perversa, Recordando aquel momento, llegan donde Jesús para acusarlo, querer acusarlo. Y el Señor dirá a aquel que está sin pecado que tire la primera piedra. Y en otra ocasión, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los taxis, nosotros que somos extranjeros, tenemos que pagar impuestos. Y Jesús dará una respuesta a aquellos que buscaban una malicia. Hoy tenemos en el Evangelio también, está una muchedumbre, hay unas personas, están escuchando a Jesús y le interrumpe un hermano, con una queja y lo hace público. Dile a mi hermano que me entregue la herencia, que reparta la herencia. Y Jesús nos da esta bella palabra, esa palabra de salvación. La vida no está en acumular los bienes, no está en la avaricia, no está en el poseer los bienes. Hermanos, ahora sí, escuchando la primera lectura, muchos tal vez conociendo este libro de Coelet, podríamos pensar, ¿qué lectura hemos escuchado? Una lectura como muy negativa, una lectura donde se nos dice, todo es vanidad, el trabajo, los esfuerzos, todo, la vida es vanidad de vanidades. Bien, nosotros sabemos que este libro está en el Antiguo Testamento, hace parte de los libros de sabiduría de parte del Señor. Hay una sabiduría que viene del cielo y esa sabiduría, hermanos, Dios la quiere transmitir, la quiere dar a su pueblo y el pueblo hará conocimiento de esa sabiduría. Y ya dirá en el libro de los Proverbios, dichoso el que teme al Señor. Fuente de la sabiduría es el santo temor de Dios, el temor de Dios. El temor. El hombre que no tiene sabiduría es el hombre que se apoya en los bienes, de este mundo. De manera, hermanos, que en todos los libros de la sabiduría del Señor, en esa primera lectura que hemos escuchado, Dios nos invita a través de los escritores a volver nuestros ojos, como decía la segunda lectura, nuestros ojos al cielo. Buscad las cosas del cielo, buscad el reino de Dios. Queridos hermanos, sabemos, nosotros como cristianos no podemos separarnos de este mundo. Y Jesús nos dice, yo ruego por ustedes que están y ustedes están en el mundo. No rezo por los que están afuera. He rezado por ustedes que están en el mundo para que den testimonio. De manera, queridos hermanos, sabemos que la iglesia no se separa de los sufrimientos de los hombres, de la cultura, del pueblo. Los cristianos no son un grupo de élite que se separan, como que no les importa la vida o el sufrimiento del siglo. Todo lo contrario. El cristiano es el que tiene los pies en la tierra, está sufriendo con los hermanos, pero tiene su cabeza, su mirada hacia el cielo. Tiene su mirada a Cristo, esperando. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos de estar esperando? Es el encuentro final con Cristo, que puede ser el momento de la muerte, que puede ser también hay otra venida a través de la predicación, viene a tu corazón llamándote a conversión, llamándote a la obediencia, llamándote a seguir a Cristo. De manera, hermanos, ya en los primeros siglos había en los primeros heréticos cristianos que decían, ya viene el Señor, no hay que trabajar, no hay que casarse, porque ya viene el Señor, ¿para qué hijos? Y eso está en las Escrituras. Muchos entendieron mal la palabra, muchos no entendieron este deseo de Cristo de despertar nuestro corazón y esperarlo verdaderamente todos los días. De manera, sí, habían cristianos, no casamientos, no hijos, no trabajo, nada, porque ya era inminente el regreso del Señor.
En el alma del cristiano, en el corazón del cristiano está un deseo profundo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. De manera que en el corazón no está en el corazón del cristiano no haya, no se encuentre ese pecado de la avaricia. Hoy hemos escuchado la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bien, ese deseo de acumular para sí mismo. Ese deseo desordenado es porque el deseo, todos nosotros tenemos el deseo de cosas buenas. En sí no es el deseo. Sabemos que el problema está no solo en el deseo de tener, sino en el acumular para sí mismo. En ese deseo de tener cosas no necesarias para la vida. Acumular para sí mismo. ¿Cuánto, hermanos, sabemos? Y muchas veces el Señor nos permite que tal vez con mucho dolor en nuestra familia o en nuestra comunidad, para que sea ejemplo a los hermanos, para que ayude a los hermanos a abrir los ojos. Muchas veces con dolor vemos que a causa de la avaricia, ese deseo en el corazón de poseer, viene una traición. Viene una traición y a veces en el matrimonio por dinero. No solo por afecto o por placer, sino también por dinero. Y no solo una traición, a veces también muchos otros pecados que tienen la raíz en la avaricia. ¿Cuántas veces por la avaricia está el robo? ¿Cuántas veces están las cuentas fraudulentas? ¿Cuántas veces está el engaño? El engaño que viene de la avaricia. ¿Cuántas veces sabríamos? Nosotros lo sabemos en nuestras familias o también en la sociedad, a través de las noticias lo sabemos. ¿Cuántas veces por amor al dinero se destruye toda una célula, una familia, una comunidad, por ese amor y ese servicio al Dios de este mundo, el demonio, el dinero? Ahora, hermanos, yo quisiera entrar en este evangelio maravilloso. Hay dos hermanos, no tenemos los nombres, pero hay un hermano que públicamente acusa a su hermano y le pide a Jesús. Jesús, en su sabiduría, ayuda a ese otro hermano a salir de ese pecado, de acusar a su hermano, de acusarlo públicamente. De manera, hermanos, que Jesús le llama también a conversión. La vida no está en el poseer, no está en el tener asegurado el presente o el futuro, que viene solo de Dios. Y Jesús nos da esta parábola de este hombre que acumula. Ahora sí, voy a hacer más grande mis negocios. Ahora sí, voy a hacer más grande y también mis almacenes para poder descansar. Para decir a mi alma, descansa, bebe, disfruta, porque tienes para muchos años. Queridos hermanos, y esta palabra maravillosa, Jesús le dice, insensato. Vamos al griego en la Biblia y encontramos otras palabras más fuertes que en la liturgia tal vez no es conveniente escuchar. Pero hay unas palabras fuertes que no es solo insensatez, falta de conocimiento, es algo mucho más profundo. Aquel hombre que confía en el dinero o en lo que posee, que puede ser no solo dinero, que puede ser tu posición como político, puede ser tu posición a causa del poder, tu posición a causa de las letras, del conocimiento, de títulos, tu posición. Y bien, tenemos en el Evangelio, esta noche se te va a pedir cuentas. Muchas veces yo creo que nosotros cuando antes de dar digamos, antes de dormirnos y darnos la última mirada, nos recordamos que vamos en camino hacia un juicio, hacia el encuentro con el Señor. Y muchas veces nos olvidamos que tal vez no despertaremos, que tal vez no despertamos, que vamos hacia el encuentro con el Señor. Y bien, hermanos, yo creo que es necesario para nosotros pedirle al Señor ese don del discernimiento,
Estamos llamados nosotros a entregar cuentas. Estamos llamados a dar al Señor respuesta de nuestra fe. Esta fe hace sí que nos mueva el Señor el corazón para no vivir en la avaricia, en la acumular tesoros para esta vida y no para el reino de los cielos. Acumular sí, obras, no solo palabras, obras para el reino de los cielos. Queridos hermanos, en este evangelio me recuerda una experiencia personal. Una vez yo fui a pagar un bill, y por unos 2 centavos no pude pagar. Y tuve que regresar un grande viaje y ya ni siquiera ese día pude pagar la factura que tenía que pagar hasta el día siguiente. Y toda esa noche me sirvió para pensar a esa presencia del Señor. Por un pecado muchas veces nos olvidamos y decimos, Dios es misericordioso, me perdonará, Dios sí que es bueno. Nos olvidamos, hermanos, que Cristo murió por todos los pecados. Murió para que salvarnos de la avaricia, de la soberbia de la vida, de la avaricia. Y ahí recordando todos los pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la envidia, la pereza. El Señor vino a morir para salvarnos de la mentira, para que no muramos mentirosos, no muramos en la traición, no muramos en el pecado. Vivamos en la gracia del Señor, salvados por su cuerpo y por su sangre. Queridos hermanos, esta palabra de verdad que nos ayude a nosotros y sobre todo pensando en nuestras familias. Cuánto es necesario enseñar a nuestros niños el compartir. El que tiene más, que dé más. El que tiene menos, que no cierre su corazón. Ya decía Madre Teresa de Calcuta, lo digo para las familias, para todos nosotros. Nadie es tan rico que no pueda recibir nada. Todos podemos recibir. Y nadie es tan pobre que no pueda dar, aún de lo poco que tiene. Recordando la viuda del profeta Elías. Ese poco el Señor se lo multiplicó. Así pues, queridos hermanos, recordando Santa Madre Teresa de Calcuta, los próximos días decía, nadie es tan rico que no pueda recibir. Yo puedo recibir siempre del hermano, abrirme al hermano, hacer acogedor hacia el hermano. Y nadie es tan pobre para negar, para no dar, para no participar también hacia el que menos tiene, Queridos hermanos, pidámosle al Señor que ayude en nuestras familias, en nuestros hijos, a no crecer con la avaricia, ese deseo de codicia, de acumular, de tener para uno mismo. Que el Señor nos salve a nosotros de tener ese amor desordenado hacia las cosas de este mundo. Nuestro amor sea para el Señor que está en los pobres, el Señor que está en cada hermano, en cada hermana. Nos ponemos de pie.